presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, en Tuxtla Gutiérrez, Manuel Ernesto Ramos Martínez, aseveró que los integrantes del gremio en la capital de Chiapas esperan el arribo de la División de Gendarmería de la Policía Federal llegue rápido a la ciudad para poner fin al problema del ambulantaje. Pues nuestro interés ha sido de que todos los negocios sean formales, que todos los negocios cumplan con la reglamentación y que se instalen de manera adecuada. Desgraciadamente este fenómeno del ambulantaje ha sido un fenómeno muy complicado, de muchos intereses. Sin embargo, esta Cámara solicitó la intervención de la Gendarmería y la seguimos solicitando. Esperemos que pronto el Ayuntamiento haga los trámites que tiene que hacer para que la Gendarmería actúe de la mejor manera y nos dé la información correcta de cómo está el fenómeno y se haga una acción que nosotros estamos pidiendo, una acción multisectorial, o sea, todas las dependencias que están involucradas actúen de manera conjunta y podamos de esa manera derrotar este fenómeno y poder fortalecer los negocios y los empleos formales. ¿Es necesaria la Gendarmería acá en Tuxtla Gutiérrez? Es necesaria la participación de todas las dependencias que estén involucradas en el fenómeno y cada uno en su ámbito de acción. Y también es necesario que actúen de manera conjunta y coordinada. Y de esa manera vamos a lograr el éxito, porque el fenómeno es muy complejo. La Gendarmería nos ofreció, y lo ofreció al Ayuntamiento en una reunión que tuvimos aquí en la Cámara, hacer labores de inteligencia. Ellos podrían mandar a personal especializado y detectar cómo está conformada esta red de gente que tiene bodegas, que tiene transportes, que distribuye esta mercancía y poder informarnos quiénes son, dónde están ubicados, hacer toda esta radiografía del fenómeno para que así las autoridades municipales y estatales actúen de manera más efectiva. Y también ellos indicaron que si en estas acciones de inteligencia detectan que parte de la mercancía es robada o de contrabando, también la Policía Federal podría actuar en contra de estas personas. O sea que hasta ahorita los operativos que se han realizado por parte de autoridades estatales y municipales solo ha sido de atacar lo superficial. Pudiéramos decir que conforme hemos ido viendo este problema, nos hemos ido dando cuenta que el problema es más complejo de lo que en principio esperábamos y ante esto pues hemos como Cámara recurrido a las autoridades que corresponda para que la acción sea coordinada, digamos, y multiinstitucional. De acuerdo con el presidente de la Canaco Servitur Tuxtla, durante una reunión la Gendarmería ofreció al gobierno capitalino realizar labores de inteligencia, por lo que agregó que con estas acciones la Policía Federal podría detectar cómo está conformada la red de comercio informal y cómo está distribuido en Tuxtla. Y los 3 órdenes de gobierno. Hay muchos elementos en el fenómeno. Por ejemplo, uno de los que hemos detectado es que el hecho de que estén ahí los ambulantes genera una inseguridad. Si hay un fenómeno de una emergencia, obstruyen las salidas de emergencia, obstruyen el libre tránsito de las personas, pero además utilizan para sus puestos productos que pudiéramos considerar peligrosos, por ejemplo inflamables. Uno de sus puestos se puede incendiar un día y gracias a que obstruyen el tránsito podría generarse una desgracia que lamentaríamos. Por lo tanto tiene que entrar protección civil también, tiene que entrar derechos humanos, o sea, son varias las instancias con las que hemos estado dialogando en varias reuniones acá. Nosotros creemos que la próxima semana ya tendremos un análisis completo hasta donde nosotros podemos del fenómeno y poder entregárselo a las autoridades municipales, al presidente municipal, y decirle pues que es necesaria la intervención de todas, de varias partes de la autoridad, del mismo municipio, pero también de instancias estatales y federales.